Ahora sí, nuevamente. Comentamos que ya abrimos a nombre de la Fraternidad Universal y con la presencia de los maestros espirituales que desde los planos sutiles nos cuidan, nos guían y nos aman. El día de hoy vamos a hablar sobre astrología. Mi maestro, como ha sido muy denigrado el término, ha sido muy mal utilizado, le prefería llamar cosmobiología, o también, tal vez más propio, cosmobiosofía, o sea, el estudio de la vida del cosmos. Esto es muy interesante el concepto desde ahí, porque el concepto de vida de los iniciados al concepto biológico de las universidades es distinto. Para una universidad, un concepto de vida es todo aquello que nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Sin embargo, hay un sentido más profundo cuando hablamos de vida, y ese sentido más profundo es el sentido de existir y ser consciente de existir. La contraposición de la vida es la muerte, y el sentido profundo de la muerte es el no existir o el ser inconsciente también. Pero en el sentido iniciático, todo es conciencia. Entonces, todo lo que existe, todo tiene vida. La vida es un fenómeno universal. Para los iniciados, existir y vivir son sinónimos. Por eso, para los iniciados, la muerte no existe. Porque podemos cambiar, pero no podemos dejar de existir. Ni nuestro cuerpo, que se convierte en plantas, ni nuestra alma, que se convierte en espíritu. De ninguna manera podemos dejar de existir. El concepto de pensar que podemos dejar de existir es el concepto de pensar que nosotros somos, le llaman un epifenómeno del funcionamiento del cerebro. Es decir, que el cerebro tuvo un proceso evolutivo casual y que a partir de ese evolutivo casual se genera la ilusión de la conciencia y la ilusión de ser un ente independiente, separado, de tener una persona y una personalidad, y que la cual es ilusorio, la cual no existe. En realidad, desde ese punto de vista, nosotros no existimos y somos solamente una ilusión que se crea por un fenómeno natural, por un orden aleatorio de las neuronas de nuestro cerebro. Entonces, ese punto de vista es muy pobre, muy poco profundo, ¿sí? Su análisis es muy poco profundo, es muy raquítico, es muy pobre, porque eso parte de la idea de que todo surgió de un caos, quién sabe de dónde, o sea, quién sabe cómo, pero surgió en un aparente Big Bang de un caos, y que por casualidad se formó el universo, y por casualidad se creó vida, y por casualidad estamos aquí, y por casualidad el cerebro se formó como, y que por casualidad el cerebro se formó como está formado, y se surgieron las emociones y el concepto de que tú existes, ¿no? Y de que eres algo. Bueno, este punto de vista, donde tú no eres nada y simplemente el cuerpo se muere, pues desapareces, ya se acaba el fenómeno. Nunca exististe, nunca fuiste nada, nunca vas a existir. Ese punto de vista es realmente erróneo desde el momento, y se deshace de una manera muy simple, desde el momento en que somos conscientes de que nosotros existimos. Y somos conscientes de que nosotros no somos nuestro cuerpo.
No somos nuestro nombre, no somos nuestra edad, no somos nuestra nacionalidad, no somos simplemente hijos de una pareja, hermanos de algunas personas, primos, amigos, solamente ciudadanos, de que no somos solamente pensamientos. Nosotros tenemos pensamientos, pero no somos los pensamientos. Nosotros recibimos pensamientos. Rara vez nosotros creamos pensamientos, pero nosotros no somos pensamientos. Nosotros sentimos emociones, pero nosotros estamos más allá de las emociones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente somos? Somos el ser. Somos el ser. ¿Qué es el ser? El ser es lo que es, en contraposición a lo que no es. Lo que es no puede dejar de ser. Puede cambiar, pero no puede dejar de ser. Entonces, el ser puede cambiar y cambia eternamente, pero no deja de ser. Por un lado cambia, por otro lado es siempre el mismo. Entonces ahí comprendemos que nosotros somos el ser. Nosotros somos una manifestación del ser que está externamente cambiando con la edad, con el nombre, nos podemos cambiar hasta de nombre, pero eternamente el mismo. Y cuando comprendemos esto, comprendemos que somos el mismo ser en todos. El ser en todas las personas es nuestro propio ser, el mismo. A últimas instancias, al que le duele cuando le pasa algo malo, a una persona que no tiene nada que ver con nosotros y que está a lo mejor del otro lado del mundo y está sufriendo por alguna circunstancia, somos nosotros los que estamos sufriendo en él, porque nosotros somos el ser sufriendo en él, el que siente realmente, el que se acongoja, al que le duele. Cuando alguien es feliz, aunque nosotros no lo conozcamos, somos nosotros en él que estamos siendo felices en él. El ser es un fenómeno único, no hay dos seres. Si hubiera dos seres diferentes en una eternidad de tiempo, ya se hubieran destruido uno a otro, tendría que haber permanecido uno en una inarmonía. Si es en una armonía, entonces no son dos, es uno. En realidad solo hay un ser, todos somos el mismo ser. Por eso la matanza de los animales, el despedazarlos, el hacerlos sufrir, quitarles a sus hijos, a las vacas, a los cerditos, es algo equivocado. Por decir poco. No lo estamos haciendo nosotros mismos. El carnicero que le clava el cuello, un cuchillo en el cuello a una vaquita, a un cerdo, el dolor, el pánico, va a repercutir en su ser, en su alma, y no nada más en el de él, en el de todos nosotros. Por eso sí tenemos derecho a reclamarle, oye, no hagas eso. Nos estás dañando a todos, no nada más ese animal, no nada más tú. La infelicidad que estás generando afecta a todo el universo. La alegría que tengas tú también afecta a todo el universo. Somos el ser, platicamos, vivimos en un plano eternal. Vivimos en instantes que son perfectos y que son eternos. Y de hecho, nosotros vemos diferencia de un instante a otro. En realidad es el mismo instante, siempre es la misma eternidad. No hay dos eternidades, es una sola eternidad. Entonces, somos el ser. El ser es la vida. Así, las piedras existen.
y tienen un ser. Y ese ser de las piedras, en esencia, es el mismo ser nuestro. San Francisco lo decía muy bonito, ¿verdad? Hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, hermana Tierra. Entonces, en realidad no es hermano, somos el mismo ser. Tú eres el sol, tú eres las estrellas, tú eres el polvo, tú eres las flores, tú eres el viento, tú eres la tierra, tú eres las galaxias, tú eres el infinito, tú eres todo. Lo único es que el ser está eternamente en un proceso de evolución y de perfección a grados superlativos. Esto es increíble. Yo no lo alcanzo a entender, pero sé que así es. Dios, que es la armonía universal, que es el único ser, que es la conciencia del ser, que es la conciencia universal, la omnisciencia, el omnipoder, el omniamor, la omnipotencia. Dios, ¿qué es eso? De la nada, crea la vida, crea la existencia, se reproduce a sí mismo, de la nada, genera infinitud de creaciones, de soles, de piedras, de átomos, de energías, de galaxias, de dimensiones. Dicen los físicos que es posible que existan otros universos con otras leyes físicas, con otras leyes químicas, en fin. Dios es un infinito. Es un infinito de en todo, es un infinito de conciencia, es un infinito de belleza. Como es un infinito de conciencia, sabemos que Dios está ahorita escuchándonos perfectamente, fuera y dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. Y por eso podemos hablar con Él, porque nos oye. Los árabes tienen una oración muy hermosa que dicen: mi Dios no es sordo, mi Dios no es mudo, mi Dios no es manco, o sea, no tiene mochas sus manos, sus pies, ¿no? Eso quiere decir que Dios también nos habla. Lo curioso es que nosotros a veces no lo aceptamos, a veces no lo reconocemos. Nos llega un mensaje y si nos conviene está bien, y si no nos conviene no, me lo estoy imaginando, ¿verdad? Pero Dios no deja de comunicarse con nosotros. Pero también Dios actúa. Por eso es hermoso lo que dicen los árabes: mi Dios no es manco, o sea, mi Dios puede, tiene poder. Y Dios es el ser. Dios es el ser en nosotros, y nosotros somos Él. Pero estamos en un proceso de conciencia. El universo se divide en 7 reinos, como nos lo han enseñado nuestros maestros: físico, emocional, intelectual, espiritual, es el 4, divino, ultradivino y absoluto, que es Dios mismo, ¿no? El ser humano está en la mitad, en el 4, en el espiritual. El ser humano es el ser que ha pasado a través de piedras, de vegetales, de animales, desde mineral, en un proceso de crecimiento de conciencia, y que va a seguir evolucionando hasta niveles divinos. Y el ejemplo lo tenemos en el divino Jesús. Y en otros seres que ha habido también, que poco sabemos de ellos. Lo que pasa es que hay maestros con misión externa y hay maestros con misión oculta, interna. Pero estos seres divinos han conformado una tradición de conocimiento, y es lo que nos ha llegado a nosotros, y es lo que es mi responsabilidad entregar a ustedes. Y entre eso es el conocimiento de que todo tiene vida. Las piedras tienen vida, el agua tiene vida, el aire tiene vida, las cosas tienen vida, tu ropa, todo tiene vida, y todo tiene vida propia. Al extremo de que uno de los grandes maestros de nuestro tiempo, Eckhart Tolle, dice que cuando una persona crea un pensamiento, es su pensamiento,
pero ese pensamiento tiene vida propia, cobra vida propia ese pensamiento. Y nosotros tenemos una vida independiente de ese pensamiento. Ese pensamiento independiente de nosotros trata de vivir, trata de sobrevivir, trata de recrearse, trata de fortalecerse. Los pensamientos viajan de persona en persona, influyendo, empoderándose, algunos creciendo, y cuando son pensamientos de luz, de armonía, de belleza, qué hermoso eso producen, y cuando son pensamientos lo contrario, también se empoderan y crean entes negativas que afectan a las personas, generan depresión, suicidios, enfermedades, muerte y un montón, guerras y un montón de problemas más. Y esas entidades siguen creciendo cada vez que vencen a una persona, cada vez que alguien se suicida, ellos siguen creciendo, fortaleciéndose y quieren imponer su ley de destrucción en el mundo inconsciente. Pero igual son seres en proceso de evolución, por muy oscuritos que sean. Se habla de la vida eterna, pero también que es el segundo nacimiento, que es el nacimiento de la conciencia, pero también se habla de la segunda muerte, que es cuando una persona no ha podido en toda su vida juntar suficiente luz espiritual como para mantener su alma. En esos casos, tal vez la persona muera y vuelve al limo fértil de la creación, a volver a empezar, porque fue una evolución infructuosa, fue una evolución que no recibió, que no quiso recibir la luz, porque la luz es gratis para todos. Entonces, somos el ser, somos un mismo ser, somos un ser con todo, pero al mismo tiempo somos nosotros. Al mismo tiempo yo soy yo y tú eres tú. Al mismo tiempo yo soy yo y todo lo demás es otra cosa. Es simultáneo y no son dos cosas distintas. Es la misma cosa, son dos caras de la misma moneda. Nosotros somos la moneda, no somos ni una cara ni la otra. Si no fuéramos nosotros distintos, nada existiría, todo sería igual. Si no fuéramos todos el mismo ser, en la eternidad de tiempo ya se hubiera todo destruido, ya se hubiera todo acabado. Somos la armonía universal, pero al mismo tiempo somos el movimiento, la creación universal. Y la creación no es algo que ya pasó, es algo que sucede en cada instante infinitesimal del cosmos. En cada instante infinitesimal del cosmos, el universo entero se apaga y enseguida se enciende. Y cada vez que se enciende, es creado. La creación es un proceso en tiempo absolutamente archi-mega presente, a un nivel infinitesimal. Y nosotros somos el creador y somos lo creado. Somos el ser y el no ser. Uno sin el otro no puede existir. El no ser sin el ser no es nada. El no ser cobra existencia como no ser cuando aparece el ser. Entonces hay una contraposición de lo que no es. El ser cobra existencia cuando aparece el no ser. Entonces hay una contraposición de lo que no es para poder ser él algo diferente a todo lo demás. Nosotros somos las dos cosas al mismo tiempo, el ser y el no ser. Somos eternos y somos mortales al mismo tiempo. Nos vamos a morir y esa muerte va a ser para siempre. Y jamás de los jamases va a volver a ver a alguien como tú en este mundo. Ni en ningún mundo, ni en ninguna existencia jamás. Por eso eres increíblemente valioso. Por eso somos increíblemente valiosos. Por eso. Pero al mismo tiempo somos eternos. ¿Cómo se explica eso? Se explica a través del fenómeno de la reencarnación. Nuestros maestros llegaron hablando de la reencarnación hace 70 y tantos años. Bueno, como lo sabían ya en las antiguas escrituras. Pero en Estados Unidos, un psicólogo de apellido Bryan
perdón, no, psicólogo, no, psiquiatra, en regresiones a sus pacientes, empezó a ver que llegaban a otras vidas y él es uno de los principales promotores del concepto, del reconocimiento del concepto de la reencarnación. Lean el libro Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Somos y no somos al mismo tiempo. Somos el ser y el no ser al mismo tiempo. Pero lo que dejamos de ser, que es el cuerpo, la forma, el nombre, es lo superfluo. La esencia, la luz que es la que nos da vida, que es la que es eterna, siempre lo vamos a hacer. Entonces nosotros nacemos, cada vez que nacemos es una existencia nueva, es una experiencia nueva. Y nacemos en un engranaje universal perfecto, en un instante y lugar perfecto, que dicen los que saben, y lo dice también Brian Weiss, que nosotros escogemos el lugar y los padres y las condiciones, las circunstancias y las experiencias que vamos a tener durante la vida, porque cuando estamos en el otro plano, en el plano espiritual, nosotros anhelamos estar aquí. Anhelamos estar aquí para enfrentar las pruebas que vamos a enfrentar durante la vida. Esas que no te gustan, esas de las que te quejas y me quejo y nos quejamos, esas que son desagradables, nosotros nacemos con la ansiedad de enfrentarlas. Porque en el plano espiritual nosotros vemos el sentido de las pruebas, que son la bendición a través de la cual nos superamos, aunque duela. Aunque duela. Pero cuando trasciendes el dolor y ves la luz atrás del dolor y ves la realidad del ser invisible, más poderoso que todo lo visible, y ves el sentido, la necesidad de haber pasado esa prueba para despertar la conciencia, entonces la valoras, ¿no? E incluso la agradeces, la bendices. Bendices la cruz que te hizo sufrir, pero que te iluminó también. Pero nacemos en un engranaje perfecto, en el momento perfecto. Nacemos, respiramos, y en esa primera respiración, con la energía, no con el aire, con la energía, con el ambiente de ese instante del mundo donde nacemos, se queda en nuestro cerebro una especie de fotografía de ese ambiente, de las energías de ese momento. Y esa fotografía pasa a ser nuestro autorreconocimiento. Así como los patitos cuando nacen, lo primero que se mueven piensan que es su mamá. Nosotros cuando nacemos lo primero que respiramos, el ambiente que respiramos, pensamos que somos nosotros. Y eso nos influye psicológicamente toda la vida, conscientes o no de ello. Porque eso no es a un nivel consciente, es a un nivel muy profundo, muy subconsciente. Y ese ambiente energético es el ambiente etéreo, es el ambiente astral, son las líneas y corrientes de energía que había alrededor de nosotros y en nosotros cuando nacemos. Y esa energía sutil es la energía de la luna, la energía del sol, la energía de Marte, de Mercurio, de Venus, de Saturno, de Urano, de Neptuno y de Plutón, y de la Tierra misma, y de todo el cosmos. Entonces, a eso se le llama carta natal o carta astral, y en eso se fundamenta el conocimiento de la cosmobiología, de la verdadera astrología, o astrosofía,
para, para entender la psicología de una persona, de un ser humano. Y créanme que es muy fidedigno, muy fidedigno. Sí, un poquito de autosugestión tal vez, pero quitando la autosugestión, alguien que no sepa nada de astrología estudia su carta natal y te lo describe a esa persona. Es increíble. Incluso es hasta muy precisa la astrología, ¿no? Pero la astrología marca tendencias. Jamás la astrología es definitoria. O sea, jamás obliga. Son tendencias y la importancia de conocer precisamente eso es para manejarlo, manipularlo para el bien, a nuestro favor y aprovechar lo mejor de nuestra carta natal para trascender la carta natal, para transmutar la carta natal, para sacar las mejores cualidades, las mejores posibilidades dentro de las circunstancias que tenemos de vida y de existencia. Y eso es la carta natal. La carta natal es un estudio, es como si fuera una foto del cielo en el momento en que nacemos. ¿Dónde estaba el punto donde nace el sol? Es un punto energético muy importante, el punto donde se oculta el sol, el medio cielo, el fondo de cielo. Entonces, esto es muy antiguo. Yo sentí algo muy especial cuando tuve la oportunidad de estar debajo de un horóscopo egipcio de hace como 4000 años de antigüedad, porque es el mismo horóscopo que el día de hoy, se no ha cambiado nada, y es el mismo conocimiento y es la misma enseñanza. Entonces, este estudio de la astrología parte primero del estudio de los símbolos. El primer símbolo que se estudia es el círculo vacío. Una circunferencia perfecta vacía es el primer símbolo que se estudia y representa a Dios. Representa la perfección, representa la armonía, porque en un círculo no hay choque, no hay contraposición, no hay dos líneas como en un ángulo que topan una con otra, que se encuentran. El círculo es la armonía perfecta. El círculo representa la eternidad. Nunca acabaríamos de dar vueltas, ¿no?, en el círculo. Es el espíritu. Pero cuando el círculo está vacío, entonces representa el espíritu inmanifiesto, el espíritu a nivel de esencia, el espíritu a nivel de potencia, que aunque sea potencia y no esté manifiesto, ya existe como potencia. Y eso quiere decir que existe en un plano no material, que es absolutamente real en un plano energético, porque es potencia. Si no fuera potencia, entonces sí no existiría, ni aquí ni en ningún lado. Pero el círculo representa el espíritu representa a Dios, o mejor dicho, sí, Dios es representado en el espíritu. A Dios nada lo representa. Dios está más allá de cualquier representación. ¿Sí? Entonces, cuando ponemos un punto en el centro del círculo, entonces ya representa el espíritu manifestado. Representa el ser manifestado. Representa a Cristo, que es Dios y hombre, que es espíritu y materia, consciente en ambos lados, consciente de los dos lados. Pues digo, todos somos espíritu y materia, pero no estamos conscientes luego ni de qué hora son, o sea, ¿no? Entonces, es espíritu y materia. Ahora bien, ¿cómo se da el fenómeno en el cual el espíritu se convierte en un ser?
El fenómeno a través del cual el espíritu se convierte en un ser manifiesto es a través del símbolo de la cruz. Porque en un círculo vacío trazamos una cruz adentro y cada uno de los brazos de esa cruz es el camino hacia el centro. Es lo que forma el punto, el cruce de esa cruz es lo que forma el punto central. Y esa cruz, esa primer división del círculo en 4 partes, esa cruz representa los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Eso es la manifestación. El espíritu, a través de la creación, llega al ser consciente. Dios, sustancialmente sutil, más allá de cualquier sutileza, inaprensible, a través de la creación se manifiesta como un hombre o mujer, como un ser vivo, consciente. ¿Sí? Entonces, pero es a través de la creación, a través de la tierra, el agua, el aire y la luz que crean la vida. El punto central es la vida manifiesta. Es el 5º elemento, la conciencia. Entonces, así como se dividió en 4 partes el círculo, también se puede dividir en 3 partes y es perfectamente válido. Y si dividimos el círculo en 3 partes, esas 3 partes representan una, el amor; otra, el amor en acción, que es poder; y otra, el amor en conciencia. Son las 3 potencias de Dios: amor, poder y conciencia. Pero esto es solamente para entenderlo nosotros, porque en ningún momento se separa el amor de la conciencia o la conciencia del poder, ni el amor del verdadero poder. No pueden, no se separan, son la misma cosa. Son 3 facetas de la misma cosa, pero para nuestra comprensión es más fácil entenderlo así. Es más fácil entender que se interrelacionan el amor, el poder y la conciencia. Pero amor, poder y conciencia son cosas sutiles, todavía no son manifestación. Por eso la manifestación llega cuando llega el número 4, que es los 4 elementos, ya decía yo. Pero también, así como dividimos el círculo en 4, que crea la manifestación, lo podemos dividir en 3, que crean las 3 potencias divinas. También lo podemos dividir en 2, con una sola línea en medio. Y entonces eso es la expresión y la comprensión de la dualidad, de la polaridad, a través de la cual interviene en el proceso de creación. Nosotros hablamos de proceso de creación, como que si algo no existiera y después ya existe, y eso es falso. Todo existe eternamente siempre. El proceso de creación no es de ninguna manera un proceso. El proceso de creación es instantáneo. Instantáneo quiere decir que no hay tiempo, se crea instantáneamente. Perdónenme los intelectuales por lo que voy a decir, pero la creación instantánea existe. Al menos filosóficamente existe. Los verdaderos magos existen. Al menos en leyendas, en historias. Un Jesús curando a un enfermo, un Saint Germain apareciendo un objeto. En fin, pero filosóficamente es absolutamente, no solamente posible, sino realmente es la única vía de creación instantánea.
de verdadera creación. Todo lo demás que no es creado es simplemente lo que se queda atorado en el proceso evolutivo, en un proceso de reciclaje del ser externo para perfección del ser interno. Entonces, el círculo que simboliza a Dios se puede dividir con una línea para crear la dualidad, con 3 líneas para crear las 3 potencias de Dios, con 4 líneas para crear la manifestación externa, la materia, ¿sí? Y se podría seguir así dividiendo eternamente, y es correcto, ¿sí? Pero las matemáticas, que son muy hermosas, que tienen series como la serie de Fibonacci, donde se va formando la espiral evolutiva, como los caracoles, como los... hay una verdura que no sé cómo se llama, que es igual que el brócoli, pero forma un montón de espirales también, o las flores, o la disposición de las semillas del girasol, o cantidad, o los huracanes, o remolinos, cantidad de fenómenos naturales que se rigen por el número Phi, el número de la armonía, y que nace de la secuencia de Fibonacci. En esta expresión matemática de la creación de la vida y de la existencia hay un orden. Si nosotros lo podemos entender matemáticamente, el 4 como el 2 más 2, pero filosóficamente lo podemos entender también como 2 polaridades que se suman. ¿Cuáles son 2 polaridades que se suman? Son 2 ejes, el eje horizontal y el eje vertical. La polaridad del eje horizontal es el eje de la cantidad, de un lado más, de otro lado menos. Y la cualidad del eje vertical es el eje de la calidad, de un lado peor, del otro lado mejor. Entre esas 2 fuerzas, más y menos, mejor y peor, armonía y desarmonía, se crea la dinámica de la existencia de la vida. Y eso es 2 más 2. Y es otra forma de decir lo mismo que ya he dicho. Pero lo mismo se puede decir el 3 más 1. Esas potencias, las 3 potencias de Dios, amor, poder, inteligencia, más su concentración para crear la manifestación. Así se pueden seguir explicando filosóficamente cada número. El 6, 3 más 3. ¿Qué representa el 6? El 6 representa, el 5 representa la conciencia. Ya se crea la materia, pero de la materia surge la conciencia. Es el 5, es la estrella de 5 puntas, es el símbolo del hombre perfecto, es Cristo. El 6 representa la naturaleza. Es la sexualidad. No es casual que se llame sexo, es 6, porque es la conjunción de 3 aspectos masculinos y de 3 aspectos femeninos para que se dé la verdadera sexualidad. Los 3 aspectos son el aspecto físico, el aspecto emocional o psicológico y el aspecto espiritual. Para que haya verdadera sexualidad, debe haber los 3 aspectos. Debe haber la atracción física, la atracción emocional y la atracción espiritual o pudieras entender intelectual. Ahí es donde se crea la armonía. Y al momento, esta es la estrella de 6 puntas, la estrella de David. El séptimo es el punto central, que es el punto de la creación a través de la dinámica de la sexualidad, de las 3 potencias de cada lado, de la unión del cielo y la tierra. El cielo se simboliza con un triángulo hacia arriba, la tierra con un triángulo hacia abajo, se juntan los dos. Esa es la sexualidad que está en todos lados en la naturaleza, y el punto central es el Hijo, es la creación, es la completud, es el plan completo, es la realización en todos los aspectos físico y espiritual, el 7.
¿Por qué es la realización en todos los aspectos físico y espiritual? Porque el 7 es 4 más 3. El 3 representa el espíritu. El poder, el amor y la conciencia son dones espirituales, son dones sutiles, si no queremos llamarle espíritu, son dones sutiles. Y el 4 representa a diferencia de lo abstracto, lo concreto. Una silla es más estable con 4 patas que con 3. Representa lo concreto, lo fijo, lo estable. Y si sumamos 4 más 3, es la materia más el espíritu. Ese es lo completo, el 7. Ya no es el 1 donde es el puro ser. Y todavía no existe nada más que el ser solo, totipotenciario. Ya no es el 0, que es el espíritu de Dios, súper sutil, súper inmanifiesto. Ya no es el 2, que es simplemente la polaridad, o el 3 o el 4. El 7 es la completud. Y así vemos en las escalas musicales que después de 7 vuelve otra vez en la misma nota, en el 8, que es el Do, y la octava superior es otra vez el Do en una escala superior. Entonces el universo se divide en séptuples. Entonces el 8 representa el renacimiento, el infinito, que eternamente estamos naciendo y muriendo eternamente. El 8 representa la muerte porque es la transmutación, la desaparición en un plano y la aparición en otro plano. Es mi fe, mi creencia profunda, que cuando cerramos los ojos en este plano, un segundo, por favor. Bueno, un segundo. Bueno, ya estamos recuperando el link que se perdió. Muchas gracias.